Espera, Antón, non te vayas. No, Xuacu, que lo que yo quiero es una mujer sin despreciar lo presente, ¿eh? Anda, Fatucu, ven para acá. Escucha, Antón, quiero ser un macho. No te rías. Ay, que no te rías. Ay, Antón, de verdad, que quiero parecer un macho. Ya, y yo quiero tener 20 años y 20 millones. Mira, Xuacu, hay cosas que no se pueden tener nin parecer. Ay, Antón, que estoy falándote en serio, home. Quiero parecer un paisano fecho y derecho y non sé como facelo. Pero tú qué fales? Ay, Antón, tesoro, ayúdame, home. Dime lo que hai que facer para parecer un paisano fecho y derecho. Por la guitarra del Pescailla, que é cuestión de vida o muerte, Antón. Bueno, a saber lo que te traes tú en temanes. No sé, venga, a ver, venga. Ponte ahí, ponte tieso. Antón. Que te pongas derecho, babayu. Venga, y pon para abajo esos brazos. Ay, qué violencia. Venga, a ver, ponte derecho como si te metieran una fesoria, No, que eso en tu caso igual te prestaba. Venga, ponte derecho, a ver, pecho fuera, barriga dentro, paxe esas manes, mete el culo. Poco a poco, Antón, ¿eh? Poco a poco que me aturulles. Antón, que yo soy nuevo. Coimes, mira, eso mismo, díxomelo Lucía la primera vez que subí con ella a un cuarto. Oye, nunca pensé que me lo fueres a decir tú. Venga, anda, venga, ponte ahí derecho y desea de torcer les manes. Y que van semelles soles, home, ¿tienen vida propia? Bueno, a ver, mira, ponles asina como yo en el corrión, a ver. ¿Asina? ¿Ves? Asina, parece que ya pierdes medio litro de aceite menos. Y no voy a poder sacar los dedos de aquí, ¿eh? Vas trozáseme otra uña. Sí, pues sacalos, pero si no sabes qué hacer con les manes, al corrión. Bueno, está bien. ¿Qué más? Bueno, y ahora hay que hacer cosas de paisanos. A ver, escupe. ¡Ay, qué asco! Mira, así. Bueno. ¡Ay! Bueno. Sin malos tratos, ¿eh? Que yo tengo la tiesta muy delicada. Bueno, ¿qué es eso, Xuacu? Home, ni mi abuela escupe tan floxo. Venga, echa un gargasio como Dios manda. ¿Así naval? Bueno, tendrá que valer. Venga, y ahora ráscate los vasos. Qué ordinario. Ni de coña, ¿eh? Pero bueno, ¿tú qué faes cuando te piquen? Antón, eso non lle de paisanos. Eso lle... Non hai cosa más de paisanos que rascase cuando pica. Venga, a ver cómo lo faes. Pero tengo que facelo. Hai que facelo. Habrás quedado a gusto, ¿eh? Así, Xuacu. No, Antón. Eso no me lo mande, por Dios, ¿eh? Ay. Venga, somos paisanos, ¿no? Pues esto es lo que fan los paisanos. Venga, arrasca los vasos. Que todo sea por Lucía. ¿Ves? Si no ya era tan difícil. Y ahora venga, todo xunto. Manes al corrión, escupir y rascar los vasos. Pero ya es necesario. Ya imprescindible. ¿Así va? Bueno, no es John Wayne, pero tiene un pase. Bueno, ahora que sabes más o menos cómo ponete, vamos a pasar a la voz. Oye, ¿qué tiene la voz? Hombre, Xuacu, hay que falar más bestia, en sin ese toniquete y echando cagatos. A ver, cágate en da qué. Ay, Antón. Venga, somos paisanos, ¿no? Echa un par de tacos, a ver. Chiflos. Home, non está mal, ¿eh? Pero tenías que ir alguna vez a xugar al dominó col cura y que salgan 2 o 3 dobles. Ya debes ver tú lo que era echar tacos de verdad. Venga, Xuacu, por Dios. Vase a un par de santos. Ay, no, Antón, no me mande eso, que yo soy muy religioso, ¿eh? Home, sí. Non hai máis que ver onde traballes. Venga, Xuacu, siquieramente Peter Rosies. Ay, no, Antón, no, que tengo que ir asimilándolo poco a poco. A ver, ¿falta de qué?
Home, non estaría de más que cambiases esa vestimenta. Bueno, ¿qué tiene? Home, Xuacu, fai el favor, que los calcetos faen xuegu con la camisa. Ay, ahora no se puede ir consultado. Pero tú vesmos a nosotros dir desestraces, o. Tienes que vestirte como yo, un pantalón de paño, chaleco, y casi tenías que poner faja y boina. Ay, quita, qué ordinario. Yo visto les mejores boutiques de los madriles. Pues a partir de ahora vas a vestirnos mejores conomatos de la cuenca. Oye, y a todo esto, ¿a qué viene esto de querer vestir como un paisano? No, son cosas del negocio. No sé si puedo entrar en detalles. Bueno, tú sabrás.